Buenos días, bienvenidos. Damos gracias a Dios por un día más en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por un día más en que lo podemos alabar, en que estamos despiertos, alegres, contentos, que vemos el sol que pone para todos nosotros, que pone alegría en nuestros corazones y que sentimos su Santo Espíritu levantándonos y dándonos ánimo para glorificar al Señor. Estamos en una clase más de nuestra escuela bíblica dominical, aquí en la iglesia bautista de la playa Miami Beach, en la calle, en la 71. Así que son todos bienvenidos. Hemos estado hablando en este mes y en este tiempo de las disciplinas espirituales, con la idea de llegar a ser más como Cristo. Hemos tocado el tema del beneficio de las disciplinas espirituales, como son orar, leer la palabra, meditar. Hemos hablado de conocer a Dios, de cómo podemos ir directamente al Señor, de cómo podemos hablar con Él directamente, de cómo podemos ser honestos y sinceros con Él cuando nos sentimos bien, cuando no nos sentimos bien, en todo momento. Tener intimidad con Jesús, conocer lo que hizo Jesús, ser sus discípulos, mantenernos centrados en Jesús, como hizo Daniel, que aún estando en el fuego, lo que hacía, aún estando en un lugar en exilio, como muchos estamos aquí en este país, voluntaria o involuntariamente, estamos fuera del hogar, del sitio que nosotros conocimos como nuestro país, nuestra ciudadanía, y entonces estamos acá. Y Daniel, pues eso no lo apartó de Dios, al contrario, él buscaba el momento para hablar con el Señor, para ponerlo todo delante del Señor. Y así tenemos que ser nosotros, no importa la circunstancia, no importa dónde estemos, allí es que nos quiere el Señor, porque el Señor nos hizo con un propósito. Y entonces hoy vamos a estar hablando en la sesión 5, si algunos en su casa tienen el librito, si no, pues se llama Relacionándonos en el cuerpo de Cristo. Relacionándonos en el cuerpo de Cristo, y vamos a estar estudiando el pasaje que está en Primera de Corintios, el capítulo 12, versículos del 12 al 24. Versículos del 12 al 24. Pero yo los exhorto a que lean ese capítulo 12 completo, después cuando puedan, porque para que entiendan la importancia que tiene el cuerpo de Cristo, la importancia que tiene la iglesia y la importancia que tiene el que nos podamos congregar, ¿verdad? Conocen ustedes, piensen en sus casas, piensen los que están aquí, si conocen a alguien que no asiste a la iglesia, que es cristiano, que cree que aceptó a Jesús como su Salvador, pero no asiste a la iglesia. Y piensen antes de que estuviera la pandemia, porque ahora la excusa es la pandemia. Pero la excusa es la pandemia para la iglesia, pero no es para el supermercado, ni es para la farmacia, ni es para ir a otro sitio que tenemos que ir. Y entonces nosotros como cristianos se supone que tenemos a Dios primero, que tenemos que honrar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que pueda pasar en la tierra, lo que la tierra nos pueda exigir, lo que este pasar por esta vida nos exija. Dios está por encima de todo eso. Pero para eso, ¿verdad? Lamentablemente, es fuerte. Yo sé que es una lucha, pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, nosotros recesamos mientras Dios nos dijo recesen. Y la iglesia estaba cerrada, toda la iglesia estaba encerrada. Pero hubo un momento en que ya se dijo, abran, y para la gloria de Dios hemos abierto y Dios nos ha protegido. Dios nos ha mantenido sanos, Dios nos ha mantenido contentos. Así que piensen en cristianos, ¿verdad?, que no están asistiendo a la iglesia, que no se congregan, ¿verdad? Dice aquí la aplicación para la vida. Todos aplaudimos a las personas que sobresalen. Si un jugador de fútbol llega a ser extraordinario, será recompensado. No reconocemos los logros de los atletas profesionales, pero al llegar a ese nivel, siguen siendo uno más del equipo. ¿Será que la búsqueda de un salario millonario destruye el sentimiento colectivo de ser parte de un equipo? Esto no solo se manifiesta en el deporte. La actitud de buscar los beneficios propios y de que cada quien salga adelante como pueda,
se da en casi todas las empresas del mundo. Escuchen bien, la actitud, esa actitud de buscar los beneficios propios, de buscar mi acomodo propio y de que cada quien salga adelante como pueda, se da en casi todas las empresas del mundo. La Biblia, sin embargo, tiene un toque diferente. Dios a nosotros nos ha enseñado diferente. Aunque la salvación es personal entre el pecador y Dios, en el tiempo en que el nuevo creyente vive en esta tierra después de su regeneración espiritual, tiene que relacionarse con la iglesia como un miembro de la misma de por vida. El Nuevo Testamento no deja dudas de la importancia de las relaciones que formamos con los creyentes. Es en nuestros intercambios como partícipes de la fe que cumplimos la ley de Cristo. Pueden leerlo en Gálatas 6:2, que dice: ayúdense unos a otros a sobrellevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Con este fin Dios nos ha capacitado para tener intercambio y ministramos los unos a los otros. Así que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, como individuos. Eso, la salvación es individual. No es un grupo, no es por venir a la iglesia, no es por congregarse, no es por obra, no es por nada. Es por aceptar que somos pecadores, por arrepentirnos y por aceptar que Jesús murió para perdonarnos esos pecados, para aceptar nuestro arrepentimiento y darnos vida eterna. Y una vez hacemos eso de corazón, genuinamente, el Espíritu Santo entra a nosotros y nos estimula y nos hace parte de ese cuerpo de Cristo, Así que la iglesia pasa a ser entonces todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, no importa dónde estemos. Pero claro, nosotros no podemos estar yendo aquí, yendo allá. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, la iglesia se conformaba por grupos locales. Se reunían y es como nosotros. ¿Por qué yo vengo a esta iglesia? Bueno, porque cuando yo me mudé a esta islita de Normandy Island, esta es la iglesia donde está la palabra correcta, donde hay doctrina correcta del Señor, donde se habla de doctrinas comunes que tenemos, que más adelante vamos a mencionar un poquito, y sobre todo, ¿verdad?, de que está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Nuestra guía es la Biblia, y esta es la más cerca que yo tengo. Esta es la que donde yo podía recibir palabra de Dios, porque yo fui a muchos sitios, pero me quedaban lejos. Entonces Dios proveyó eso, que somos iglesias, congregaciones locales, somos parte de su cuerpo universal, pero tenemos que congregarnos donde Dios nos coloca, donde Dios abre puertas, donde Dios forma un grupo para que nosotros podamos en común alabarlo, glorificarlo, porque ese es el fin que nosotros tenemos. Dios nos ha capacitado para tener intercambio y ministrarnos los unos a los otros. Así que la idea central que vamos a estar estudiando hoy, en lo que vamos a estar enfatizando, es en que el crecimiento espiritual se fortalece con el intercambio entre los creyentes. Y ese intercambio entre creyentes se da cuando nos congregamos unos con los otros. Porque ¿cómo vamos a intercambiar? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Cómo funciona esta iglesia? ¿Cómo vamos a alabar y glorificar a Dios juntos? Si no venimos y nos acercamos. Si yo estuviera en mi casa, como estuve 2 años aquí encerrada, no hubiera conocido esta hermosa congregación que alaba y glorifica al Señor por encima de todo. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos guíes, Señor, que nos muestres lo que es estar en unidad como cuerpo. Que nos muestres, Señor, y que podamos grabar y entender y poner por práctica, cada uno como miembro, los dones que nos has dado, Señor, para el beneficio de la unidad de la iglesia. Que sigamos el ejemplo ese perfecto que tiene tu Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en un solo Dios. Y nosotros todos miembros de una iglesia con Cristo de cabeza, unidos en un solo cuerpo para Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos entonces a leer los primeros versículos del 12 al 13. Recuerden que estamos en 1 Corintios capítulo 12, empezamos en el versículo 12 hasta el 24. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es tu importancia como miembro de ese cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia? ¿Te sientes parte de ese cuerpo? ¿Estás consciente de que eres parte del cuerpo de Cristo y de que eres parte de esta iglesia local o de la iglesia a los que no son de esta iglesia local donde Dios te ha colocado? Es importante que nos hagamos esas preguntas y saber si estamos funcionando como parte de la iglesia o si nos estamos aislando cada día más. ¿Crees necesario que estemos congregados? ¿Crees necesario que funcionemos como un cuerpo? ¿Crees lo que dice esta palabra? Porque no es leerla por leerla, es ponerla en práctica. Es ponerla en práctica. Amén. Cualquier cosa que esté creada, mire, esta es una silla, todas las partes tienen que funcionar. La silla tiene que tener patas, tiene que tener un espaldar, tiene que tener la parte donde uno se sienta, para la función de mantener, ¿verdad?, el cuerpo y que no se caiga cuando... Todo tiene una función, tiene diferentes partes y cada parte es importante. Una parte no es menos importante que la otra. Cada parte tiene un propósito para el que fue creado. Y nosotros fuimos traídos, fuimos aceptados por el Señor, fuimos adoptados por el Señor y somos miembros de la Iglesia de Cristo con un propósito. No hay nadie aquí que no tenga propósito. Anoche estaba viendo una película que yo la había visto antes, pero se me había olvidado. Y murió un nene en esa película. Es una película cristiana. Y el nene tenía 13 años, entonces por allá había otra cristiana que su corazón no funcionaba. Y entonces estaba la muchacha que causó el accidente que mató a él. Cada cosa que pasa, aunque sea negativa, tiene un propósito para Dios. Lo dice en Romanos, ¿verdad? Dice en Romanos 8. Y nosotros, cada uno tiene un propósito. Resulta que el corazón del muchacho se lo pusieron a la muchacha que necesitaba. Resulta que la muchacha que fue a la cárcel, allí conoció al Señor. Y resulta que todo obró para bien. Todo obró para bien. Nosotros no sabemos cuántos días Dios nos ha dado. Entonces no podemos estar encerrados esperando a ver si nos llega la muerte. Yo tuve una amiga que murió el sábado pasado, el día antes de la amistad. Y ella le diagnosticaron cáncer de pulmón hace 3 años. Y me dio una cátedra de fe. Una mujer era católica. Pero me dio una cátedra de fe porque ella no se sentó a esperar la muerte. Ella tenía un diagnóstico de muerte, le dieron el tratamiento y en el 2019 le volvió a resurgir después que se le habían achicado los tumores. Pero ella no paró. Ella siguió viviendo su vida normal, como si no pasara nada. Al contrario, pidiendo, siempre me pedía que orara por ella, siempre pidiendo oración, porque ella confiaba en el Señor. Y hasta su último suspiro, hasta el sábado antes que yo la vi, me estuvo pidiendo oración. Y tú entiendes que el Señor tiene un propósito, ha tenido un propósito con tu vida, ¿tú entiendes? Y ella ya no podía hablar, pero asentía. El propósito de Dios con nuestras vidas tiene un límite, pero la vida no, porque nosotros vamos a seguir a la vida eterna. Amén. Así que, hermanos, tenemos que hacer este propósito. Y Dios crió la iglesia como un cuerpo formado por elementos que tienen que estar unidos. Desde el Génesis Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Dios mismo lo reconoció y por eso nos agrupó, nos hizo para ser su familia, para ser su iglesia. Amén. Así que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo que tiene que estar unida. La iglesia disfruta de un mismo bautismo, de un mismo Espíritu Santo que lo recibimos al convertirnos. Y a pesar de la diversidad étnica, que en esta iglesia local de Miami Beach es tremendo ejemplo, porque aquí hay de todos los países, a pesar de esas cosas,
el Espíritu Santo nos junta. Esas diferencias no nos dividen. Nosotros aprendemos cómo funciona Brasil, cómo funciona Cuba, cómo funciona Honduras, cómo funciona Puerto Rico, cómo funcionamos en diferentes lugares del mundo, y juntos nos acoplamos porque hay un Espíritu Santo que nos une. Hay un Espíritu Santo que nos une. Así que la iglesia de Jesucristo está unida, y el Espíritu Santo es el que nos armoniza. Ser miembro de una iglesia es algo más que te anoten un nombre. Es algo más de decir, pero con uno, ¿qué yo voy a hacer aquí para ser miembro? Yo fui una que vine aquí como yo vine de otras estructuras. ¿Qué hay que hacer para ser miembro? Es algo más que un papel. Es algo más que un papel. Porque la iglesia no es el edificio. Esta iglesia no es un organismo. Esta iglesia no es una organización. Este es el cuerpo de Cristo que se reúne a alabar y a glorificar al Señor y a poner los dones que el Señor nos da al servicio de los demás para edificar la iglesia, no para edificarnos individualmente. A mí no me dieron este don de venir a enseñar aquí para mí. Pero si yo no tuviera a ustedes escuchando en sus casas, si no tuviera gente escuchando aquí, ¿de qué servía mi don? ¿A quién voy a salvar? ¿A quién va a escuchar? Para que el Espíritu Santo, para que Dios dé el crecimiento. Porque yo lo que tengo de deber es llevar la palabra que Dios pone, la palabra que está escrita. Yo no hago más nada. Dios da el crecimiento. Amén, hermano. Y es importante ser miembro de la iglesia. Es importante que la familia de Dios venga y se una como una comunidad que tiene comunión con Dios, que cree en un solo Salvador, Jesucristo, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que tenemos muchas doctrinas comunes. Tenemos muchas doctrinas, y eso es lo que nos une, la verdad. Una sola verdad que existe, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestra cabeza. A cada miembro del cuerpo se le dieron funciones específicas. Por lo tanto, cada miembro es esencial, hermano. Eres esencial. Anímate a volverte a congregar. Si tienes temor, sacude los temores. Dice aquí, del 14 al 18, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Amados hermanos, hay veces que muchos hermanos vienen a la iglesia, y cuando uno va nuevo a una iglesia, uno de momento se siente como fuera de lugar. Uno de momento se siente a veces hasta en los mismos temores de uno, porque no es verdad. Uno siente como a veces rechazado, ignorado. Quizás porque tú estás acostumbrado a ver una persona que necesitas que vayan y te saluden en lugar de tú ir y saludar. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, nosotros le ponemos esas cosas al Señor. Señor, ayúdame a integrarme. Muéstrame cómo es que me puedo integrar. Muéstrales que estoy aquí. Se los digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Porque uno entra a la iglesia y cada iglesia local tiene quizás su estructura, tiene sus maneras de formar que tú no conoces. Pero la iglesia es un cuerpo donde Dios dio diversidad de dones para que unos con los otros pudiéramos integrarnos y pudiéramos, ¿verdad?, funcionar como cuerpo. ¿Reconoces el valor espiritual que tienes como miembro? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Piensa en ti, en el Señor. Yo tengo un valor espiritual. Entonces, si yo tengo un valor espiritual, yo voy allí, Dios me va a utilizar. Tú piensa en el Señor. Porque nosotros decimos que creemos en el Señor, pero no nos olvidamos del poder del Señor. El mundo dice que cree en Dios, pero no cree en el poder de Dios. No cree en el poder de Dios. Nosotros, está la pandemia por ahí, pero nosotros no creemos que nos puede liberar. Y que si nos hace pasar, nos va a ayudar. Y que si no, pues nos vamos con Él.
¿Ves? Dios colocó, ¿qué don te dio a ti el Señor? ¿Dónde te colocó? En tu casa no puedes hacer tu don. Sí podemos seguir haciendo unas cosas porque somos iglesia universal también, pero la iglesia local te necesita. La iglesia local te necesita porque la iglesia usa cada don que cada uno tiene. Cada miembro es importante y todo el mundo es importante. Ninguna iglesia puede despreciar el don que tú tengas. Porque seas dedito o pie, porque seas el que carga, el corazón está escondido, los pulmones están escondidos, el hígado está escondido, el vaso es una cosa pequeñita, está escondida. Son miembros del cuerpo, son órganos del cuerpo y Dios los usa. Sin eso nos pasan muchos problemas. Hasta el apéndice que no tiene uso, cuando se infecta, hace daño. Y Dios está pendiente de esas cosas. Y cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros tiene una función que tiene que descubrir cuál es esa función. Y empezar a andar en fe. La iglesia va a respetar y respeta y tiene que respetar la soberanía de Dios en el don que Dios te dio a ti. Porque a mí me han empujado a hacer cosas que no. Yo intento y no puedo. Yo pienso que mi don no es, por ejemplo, evangelizar de la manera en que evangelizan y estructuran la evangelización otras personas. Sin embargo, yo sé que yo tengo como obligación y ahora mismo lo tengo bien presente porque digo, Señor, que yo, como dice Rubén, y me lo hizo concientizar aún más, que no se muera ningún amigo mío, que no se muera ningún familiar mío sin que yo le haya hablado de Cristo. Y eso también es evangelizar. Pero el otro tipo de evangelismo que es estas personas que pueden como que estructurar cosas, llamar, hacer, es un don también. El don de exhortar, el don de servir, el don de cantar, muchas cosas distintas Dios nos da, ¿verdad? Y Dios va a llegar un momento en que tu don tú vas a estar seguro, no, esto es lo que yo puedo hacer. En esto es que yo puedo ayudar y servir, en lo otro puedo colaborar. Porque unos a los otros nos tenemos que apoyar. Nosotros no podemos boicotear ni sentirnos más orgullosos que nadie porque tenemos este don, ni humillar a alguien que no tenga el don de pararse al frente a hablar, de pararse a cantar, el que no pueda limpiar, el que no pueda cocinar. Nosotros no podemos a ninguno, porque Dios a todos. Es más, lo necio del mundo usó Dios para avergonzar a los soberbios. Así que la iglesia va a respetar ese don tuyo. Pablo tuvo que escribir estas cartas, y esta carta en específico, porque habían divisiones por causa de los que se creían mejores unos que otros, por el don que tenían y porque rechazaban los otros dones. Pero eso no es lo que venimos a hacer en la congregación. El Espíritu Santo nos va a permitir limar todas esas asperezas. Así que vamos entonces a la última porción, del 19 al 24. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Los que tienen dones, los que tienen la seguridad del don que tienen, los que ejercen su don, tenemos el deber de ayudar a los demás que no han descubierto sus dones, a los demás que tienen temor de usar sus dones porque los creen insignificantes, porque los creen que no es importante. Las cosas con Dios funcionan al revés que lo que funcionan en el mundo. En el mundo generalmente se escoge al mejor y se están haciendo cuadros de honor y se están haciendo aquí y allá. Pero para el Señor eso no es. El Señor está con los humildes, con los de corazón, con los débiles de espíritu, con los que los reconocen a Él como la cosa grande, como lo que es el Todopoderoso.
No somos ninguno de los otros, ningún humano, ni el mejor predicador, ni el mejor evangelista, ni el mejor cantante. Es el Señor, es el Señor. Así que, ¿cómo los dones espirituales pudieran ayudar a mantener unida a la iglesia? Ya lo estamos hablando. No nos podemos dejar llevar por el individualismo, ni por el orgullo. Un miembro no puede rechazar al otro. Dios ordenó el cuerpo dando más un denterón al que le faltaba. Porque Dios sabe cuál es mi necesidad y dónde me tiene que empujar y ayudar. ¿A ver? Para Dios todos los dones, todos nosotros como miembros somos necesarios. Y la iglesia necesita a todos. La iglesia necesitamos intercambiar para crecer espiritualmente. Porque cuando estamos juntos aprendemos que en el testimonio de los demás, nuestra fe crece. A veces nosotros creemos que tenemos un problema gigantesco y viene uno y nos hace un testimonio de algo el doble. Oh, Dios mío, si obró allí, puede obrar conmigo también. Amén. Así que cada miembro tiene un don que desempeñar y usarlos para beneficio de la iglesia. Tenemos tareas mutuas que tenemos que hacer. Tenemos frutos que compartir, tenemos que amarnos, tenemos que alentarnos, tenemos que aprender a perdonar. ¿Cómo vamos a aprender? Es fácil, yo tenía un jefe que era cristiano. Y él tenía una manera de no pecar, y mucha gente hace eso, que para evitar pecar, bueno, pues se mantienen alejados de los grupos, se les entiende, aún sabiendo que son cristianos. Porque si no estoy contigo y me dices algo, pues no te voy a contestar mal. Y evito. Pero eso no es. Es pedirle al Señor, ayúdame a estar con las personas, ayúdame a escuchar, ayúdame a usar el don del oír, ayúdame, Señor. ¿Ves? Es en la congregación, es viniendo a la iglesia, donde desarrollamos, donde aprendemos de las disciplinas espirituales, donde desarrollamos los dones, donde intercambiamos, donde nos congregamos a alabar, a servir. Amén. Así que no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino amémonos unos a otros. No piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Eso está en 1 Corintios, ¿verdad? 10:24. Así que Dios ha repartido todos los dones a los creyentes para que los usen bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora pregúntate a ti. ¿Has crecido al usar tus dones espirituales en la iglesia? ¿O estás dormido? No te duermas. Ven para acá, congrégate, ponte tu mascarilla. Aquí todos tenemos mascarilla, aquí todos nos limpiamos las manos. Aquí yo me quité la mascarilla, estoy solita, aquí no hay más nadie al frente. Cerca de mí no hay nadie. Pero después enseguida me la pongo. Vamos a estar protegidos y sobre todo protegidos por el poder de Dios que venció al mundo. Amén. Así que vengan para que intercambien con sus hermanos sus dones, para que crezcan juntos, para que crezcamos todos juntos, porque el Señor así lo desea. Dios ha hecho a cada cristiano como una parte necesaria en el cuerpo de la iglesia de Cristo y en el cuerpo de la iglesia local. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor, te damos gracias por esta mañana y te pedimos que a todos y cada uno de nosotros, tú, Señor, nos estimules a usar nuestros dones. Muéstranos qué es lo que podemos hacer, dónde podemos colaborar. Y ayúdanos, Señor, a apoyarnos unos a los otros, a amarnos unos a los otros, a perdonarnos unos a los otros y ayudar a crecer esta obra. Y sobre todo, ayudar a salvar almas en esta ciudad donde tú nos has puesto, en Miami Beach. Porque es lo más importante. Tenemos en común una doctrina importante, la gran comisión. Amén. Tenemos que llevar el evangelio. Tenemos que usar esos dones que Dios nos ha dado para los que están perdidos, llevarles tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.